ejemplo que vimos la sesión pasada, estamos percibiendo y atreviéndonos a agrupar los datos, dado que estoy observando que mis valores X a simple vista se repiten. Hay varios 1, hay varios 2, hay varios 3, y por eso me atrevo yo a sacar un cuadro de frecuencias relativas con datos agrupados, considerando que hay repeticiones del valor 1, cuántas veces, del valor 2, cuántas veces, y por eso me atrevo a contabilizar uno por uno, sacando su frecuencia, y hacer el cuadro respectivo, con su proporción y su porcentaje. De ahí que hago mi gráfico que ya tiene una visión mejor, donde con eso a simple vista yo ya puedo decir que los datos en su mayoría se agrupan en las opiniones 1, 2, 3 o 4. Y eso me dice que, bueno, una opinión negativa, porque si estamos hablando de 0 a 10 como la escuela, una calificación escolar, entonces estamos reprobados en la opinión que se tiene de un aprendizaje en casa, por ejemplo. Ya podemos decirlo, porque el gráfico ya me lo dice. Es una visión más agradable. Una vez que está hecho el gráfico, pues entonces también genero mis parámetros con datos agrupados. ¿Qué pasa ahora? Este nuevo ejemplo, así como el anterior, son datos numéricos discretos, son números enteros. Pero aquí son más, son 96, el anterior eran 40, entonces en el anterior a simple vista parecía que podía yo ver que se repetían valores y por eso opté para tratar de presentarlos de manera agrupada y contarlos. En este momento, así como los veo a simple vista, es más difícil ver que se repiten, ¿ok? No hay una como que es complicado ver si se repiten o cuántos se repiten. No me voy a detener en contabilizar uno por uno, sino lo que quiero hacer es generar unos intervalos con cierta amplitud para que en esa amplitud puedan caber pues una cantidad de valores que estén en ese intervalo. El primer paso, necesito sacar el valor mínimo. También necesito el valor máximo. Después voy a sacar el rango y luego el intervalo. Con eso obtengo la amplitud. Me voy aquí a función y busco mínimo, min. Si no está, ya saben, aquí lo incorporamos en este cuadrito para buscar la función y ya está, ahí aparece. Min, mínimo. Pregunta de dónde o de qué valores y vean, sombreo mis valores, los selecciono y le doy a aceptar. Ya sé que empezamos, el valor más pequeño es 22. Vean que a simple vista es difícil detectarlo. Y aquí la máquina me ayuda a hacerlo lo más rápido posible. Ahora el máximo, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? Y entonces, el máximo. Necesito seleccionar todos mis valores. ¿Ok? Y ya está. El valor mínimo. Empezamos con el 22. Hay alguien que sacó 22 en su examen. Y el valor máximo es el último, el mayor es el 25, perdón, el 95. Un alumno sacó 95 en su examen de matemáticas. Mi rango va a ser una fórmula que es el valor máximo menos el mínimo. Ahora, el intervalo va a ser con base en la fórmula que vimos que, bueno, los libros nos los presentan como una sugerencia más exacta, ¿verdad? Que hay que aplicar. Voy a poner aquí la fórmula. Es 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo
logaritmo de base 10. De base 10 por n. 1 más 3.33 que multiplica al logaritmo por, y aquí vamos a poner log, fíjense, y automáticamente me aparece la función de log solito, logaritmo, o logaritmo base 10, y vamos a elegir logaritmo base 10, aquí, ¿ok? Vean cómo aparece aquí en azulito. Le damos 2 clics y me dice de qué número. Ah, pues de valor n, y n es 96. Le voy a decir que acá está. ¿Ok? Tengo que cerrar el paréntesis. Para aplicar la fórmula, le voy a dar Enter. Y me aparece el intervalo. 7.6. Yo tendría que elegir cerrarlo. Ya sea en 7 intervalos o en 8, porque es 7.6. Le voy a poner 8. Aquí abajito lo estoy cerrando a 8. Y la amplitud va a ser el rango entre el intervalo. Esa es su fórmula. Todo igual, el rango entre el intervalo, que son 8. Enter. Y me da 9. Los intervalos van a estar de 9 en 9. Vamos a poner el título, distribución de frecuencias relativas para datos agrupados. Ese va a ser el cuadrito que ahora voy a hacer. Lo que quiero aquí es generar, por un lado, el límite inferior y este es el límite superior. Esos dos límites de cada intervalo que necesito saber. Por eso voy a aquí a agrupar y aquí vean cómo dice combinar y centrar. Aquí hay un icono aquí arriba. Sombreo estas dos celdas y quiero que esas dos se conviertan en una. Le doy clic ahí, combinar y centrar. Se combinan porque yo quiero decir que ahí son mis intervalos. Y el intervalo pues tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Y el intervalo tiene que empezar del valor que está pues, más cercano a mis datos y es el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Pues 22. Y por eso ese es el que con ese inicio. No tiene caso que ponga 0 porque no hay ningún 0, ni 1, ni 2. Hasta el 22 es cuando empiezo mis datos. Por eso mi límite inferior es el valor mínimo. Le doy signo igual para no poner 22. Le voy a poner con fórmula. Puedo ponerlo también con el número entero, ¿verdad? Pero la idea es que se haga todo con fórmula para automatizar. Entonces lo que hago es signo de igual y me coloco donde tengo el valor mínimo, ¿verdad? Que yo ya lo había hecho. Aquí está el valor mínimo. Y ya está. Ahora el límite superior de ese intervalo. Obviamente, pues el superior va a depender, pues la amplitud, es decir, para eso obtuve la amplitud. De 22, súmale 9, porque ese va a ser el límite. De 22 a... Ajá. Entonces, de este 22 tengo que sumarle 9. Lo voy a hacer con fórmula. Le doy signo de igual y me voy a el límite inferior, porque es de ahí, empiezo de ese número, y le sumo 9, que es la amplitud, lo que obtuve. Le pongo más, y no lo voy a poner 9, le voy a poner la celda donde está la amplitud. También puedo ponerle 9 si quiero, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero la idea es que podamos
aplicar fórmulas. ¿Y para qué aplico fórmulas? Porque es un proceso de automatización. Puedo modificar mis datos y automáticamente se mueve todo. Como mi primer intervalo va de 22 a 31 y el siguiente intervalo sería ya de 31 hasta más 9. ¿Ok? Porque estamos sumando 9. Es decir, ese valor de 31 más 9. Este 9 lo quiero fijo. Es la celda L12. Acuérdense, le doy clic aquí a la barra de fórmulas donde está ese L12, que es lo rojo, y le doy F4. Y al darle F4, fijo la celda con el símbolo de pesos o de monetario, o lo pueden poner manual, ya saben, antes de la letra, después de la letra, para fijar la celda. Y entonces, ahora sí, automáticamente yo arrastro para copiar las fórmulas hacia abajo. Está. Y ya lo hace automáticamente. Quiero checar, digamos, el último, a ver si lo está haciendo bien. Y en efecto, el inferior más 9. Está bien. Pero vean cuál es mi límite superior. Yo con el mínimo es el 22 y el máximo son 95. Yo tengo un valor 95. Pero vean dónde terminé, en 94. Es decir, que hay un valor por ahí que está faltando. Entonces tengo que generar otro intervalo aquí, para que ese 95 esté agrupado en el otro intervalo. Fíjense, mi celda no está formateada. Centro para formatear, es decir, que quede en medio y que no me confunda. Ahora sí voy a sacar la frecuencia. ¿Cuántos valores hay entre estos dos, entre ese intervalo? Es decir, de 22 a 31, ¿cuántos valores hay? De 31 a 40, ¿cuántos valores? De 40 a 49, ¿cuántos valores? Ya recuerden, yo tendría que hacerlo manual. A ver, de 22 a 31, pues voy palomeando quién entra, quién sí, quién no, ¿verdad? Y eso me lleva tiempo. Lo que tenemos que hacer es sacar la frecuencia de una manera rápida. Primer paso, sombreo. Voy a sombrear. ¿Dónde quiero que esté esa frecuencia? Segundo paso, me voy a fórmulas, más funciones, estadísticas y busco frecuencia. Me aparece el cuadrito de datos. ¿Qué datos? Voy a seleccionar los datos que tengo, todos, los 96. Le doy clic. Ahora me dice, ¿en qué grupos están? Voy a sombrear en datos el límite superior. Aquí es la clave. Sombreo límite superior en grupo. Una vez que ya sombreé, le voy a dar clic y antes de que ponga aceptar, le voy a dar control shift. Al mismo tiempo, sin soltar, le doy enter. Y me aparece automática la frecuencia. Así como está sombreado, le puedo decir autosuma para corroborar, vean, el total tiene que dar 96 y aquí ya apareció, vean, automático. Pongo en amarillo y lo centro porque ese es el total. Lo que sigue es la proporción.
¿verdad? Y el porcentaje. ¿Ok? Proporción y porcentaje. Ya saben aquí cuál es la proporción. Vuelvo a repetir, proporción es una parte, una proporción de un todo. Y ese todo es un 1. Por lo tanto, la suma de proporciones me debe dar 1. Porque quiero saber de estos 9 intervalos, qué proporción tiene cada uno de ellos con respecto al total. Genero mi fórmula. ¿Qué proporción tiene 17 con respecto al total? Y le voy a dar Enter. Y esa es la proporción. Que lo puedo leer en probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que haga un examen de matemáticas y que esté en el rango de 22 a 31? Su probabilidad es 0.17. Tengo que fijar el total, por eso aquí me coloco en barra de fórmulas y le doy F4. Automáticamente se ponen los signos de pesos antes de la letra, después de la letra, le doy Enter. Y así yo ya puedo jalar la fórmula. Ahí está. ¿Ok? O darle 2 clics y solita se va. 2 clics. Y ya que está sombreado, le doy autosuma, que sume eso, y ya me da 1, vean. Automáticamente me está dando. Ahora, obtener el porcentaje. Copio nada más la celda, le doy 2 clics, ¿verdad? Es el mismo. Y ya nada más me voy a inicio y le pongo el valor de porcentaje. Y lo puedo empezar a hacer de manera elegante. ¿Okay? Ya saben, le doy los bordes y pongo esos títulos de un color para que se vean. Y los totales también, para que no se confunda con totales y los títulos. ¿Qué sigue? Pues gráfico. Necesito graficar. Vean, aquí también hay un tip también. ¿Qué vas a graficar? Pues bueno, puedo graficar, acuérdense, frecuencia, proporción o porcentaje. Vamos a graficar primero frecuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que habíamos comentado? Insertar el gráfico correspondiente. Esta es mi frecuencia. Y como la idea es de ver todo en el gráfico, pues tiene que tener su título. Debe de ser calificación. Tengo que ponerle valores. Al darle valores, ya saben, aquí en el signo más, y le pongo etiqueta de datos. Ok, 17, 12, 11. Esos son mis frecuencias. Y abajo me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De cierta manera, ¿qué significa eso? 17 qué y 1 qué. Entonces, vean cómo 17, son 17 veces, pero 1 representa el 22 y 31. Ponerlo así, o ya saben, proporción. Ok, si grafico la proporción, vean, etiqueta de datos, pues vean cómo se me pone un gráfico pues, un poco peor por la
cantidad de decimales. ¿Ok? Que luego es más visible graficar porcentajes. Pero como ya habíamos quedado que este no debe de ser uno de barras, ¿sí? Sino que tiene que generarse intervalos. Entonces vean cómo vamos a hacer un histograma de frecuencias. Son barras separadas, ya habíamos comentado, cuando son elementos separados, pero como en este ejemplo hay intervalos y los intervalos están en toda la relación, vean cómo es de 22 a 31 y de 31 a 40, de 40 a 49, estamos hablando que estas barras tienen que estar unidas. ¿Cómo le hago? Le voy a dar un clic al gráfico. Sí, al gráfico. De hecho, le voy a dar un clic a las barras, porque esas son las que quiero que se unan. Vean cómo todas se seleccionan. Están como con puntitos. Y en la parte derecha me aparecen las opciones. Aquí dice opción serie. Vean que es un icono como de gráfico aquí, de barras. Le voy a dar clic ahí. Opciones de serie se llama. Y en ese, aquí me dice ancho de intervalos. Ese ancho de intervalos es lo que vamos a estar modificando. ¿Okay? Le puedo subir, le puedo bajar, pero este ancho de intervalos se supone que debe de ser de tal manera que afecte estoy diciendo cuál es el ancho de intervalo, le puse 0 y voy a ponerle también estas líneas separadas que me permita saber. Vean que cada uno de ellos es un intervalo. Es un intervalo. Este es un histograma. Ahora, como la parte de abajo me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me ayudó mucho a entender que son intervalos. El dejarlo así, como que no me ayuda mucho. Yo tendría que ponerle aquí abajo lo que representa ese 1, ese 2, ese 3, ese 4. Porque cada uno ya representa un intervalo. Si no, se quedarían como barras y crearía confusión. Es decir, necesito yo decirle que el intervalo 1 es de 22 a 31. Pero para hacerlo, necesito que esté en una celda. Son dos maneras. A mano tendría que ser, por ejemplo, 22 a 31. Para que yo diga, este es mi intervalo. El siguiente sería de 31 a 40. El otro sería de 40 a 49. Y vean que automáticamente aquí ya me está generando todo. ¿Para qué quiero esto? Voy a hacerlo acá. Bueno, porque es que la parte de abajo de mi gráfico, ese no me dice nada, porque si tú me lo dejas así, 1, 2, 3, 4, yo entiendo que es una barra. 1 tendría que estar como barra separada. Pero como me lo tienes que dar, bueno, en este caso me lo estás dando junto, las barras están pegadas, entonces yo entiendo que es un histograma. ¿Y qué significa ese 1, ese 2, ese 3? Le voy a dar aquí un clic donde están estos valores que están abajo del gráfico. Vean cómo se puso
el rectángulo en ellos. Voy a repetir. Le doy un clic donde están estos valores que están ahí representando lo que significa el eje de las X. Se selecciona y se genera como un rectángulo. Le doy clic derecho. Y le voy a poner seleccionar datos. Me aparece este cuadrito. Y vean cómo del cuadro del lado derecho dice editar. Y me aparece 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que quiero cambiar. Por eso voy a editar eso, voy a cambiarlo. En vez de que aparezca 1, 2, 3, 4, 5, yo quiero que aparezca lo que acabo de hacer, que sea mi intervalo. Al darle clic, me aparece dice rótulos del eje. Es decir, te dice, ¿dónde están tus títulos? Y yo le voy a sombrear. Voy a sombrear, voy a seleccionar lo que representa cada uno de estos intervalos. Y le doy a aceptar. Y vean cómo ya cambió. Ese 1, ahora ya no es 1, sino que ya es de 22 a 31. Y ya le doy a aceptar. Porque eso es lo que quiero. Vean. Ahora sí, el título de cada barra, ahora sí representa un intervalo. Y por eso veo que en efecto tiene que estar unida. De 22 a 31, de 31 a 40, de 40 a 49. ¿Ok? Y vean cómo este gráfico ahora sí me dice qué está sucediendo. Tengo el porcentaje arriba y tengo los intervalos en la parte de título del eje horizontal. Recuerden, para poder yo hacer este título, tuve que unir en una celda lo que representaría los intervalos inferior y superior. Pero como están ambos separados en una celda, porque tuve que hacer fórmula, para efectos de hacer el gráfico, tuve que unirlos y ponerles la letra A, ¿verdad? Para que se entienda que es de 22 a 31. Para poder incorporarlo en mi gráfico. Está la parte de relleno, que es la barra, su color y la línea. Pero falta ahora mis parámetros. Los parámetros, ya saben, media, alianza, desviación estándar. Y para hacerlo, necesito aplicar mis fórmulas, que ya están aquí. La media me dice la suma de X por F. En este caso X, pues mi X no puedo yo poner, porque este sería mi X es mis intervalos. Pero entonces, ¿cuál pongo? ¿El 22 o el 31? Porque tengo 2. ¿Cuál pongo? Para multiplicarlo por F. En este caso no puedo poner estos dos porque pues obviamente necesito elegir uno. Pero para que no se enoje ni uno ni otro, pues mejor la mitad. Por eso tengo que sacar el punto medio. El punto medio. O PM, que podemos abreviar, ¿verdad? PM. Punto medio. Y entonces el punto medio, pues es el promedio. Medio, pues el promedio. El promedio de esos dos valores. Le doy f de x, lo saca la mitad de esos dos números. Ese es el punto medio. Y le doy 2 clics.
en automático se hace todo. ¿Ok? Bien, ahora ya tengo el punto medio, que ese va a representar la F, perdón, la X. X. En vez de X va a ser el punto medio. Pero me pide que punto medio por F. Entonces vamos a sacarlo. PM por F. PM por F. Ahora sí, le doy fórmula, que es PM por la frecuencia. Aquí está la frecuencia. ¿Ok? Enter. Y le doy 2 clics. Y ya sacó la frecuencia, del PM por la frecuencia. Ok, y con eso yo ya puedo sacar la media. Voy a poner aquí media. Porque me dice que la suma de PM por F, aquí es donde sacó la suma. Esa es. Ok, la pongo en amarillo. Y le voy a poner aquí fórmula ya. Signo de igual. La suma entre el total, entre N y N son 96. Enter. Ahí está la media. O el promedio de mis datos. Este es el valor.